Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es el Perú que soñamos. Hoy día vamos a conversar desde Lima y desde el Cusco. Y vamos a conversar sobre un tema de mucha importancia para las elecciones del 2026. Vamos a hablar del contexto electoral en el sur peruano. Para eso hemos invitado al ingeniero César Yanque, ingeniero civil con una maestría en economía y un profundo conocedor de la realidad como académico, como catedrático y también como difusor de las ideas políticas y todo el acontecer en el sur del Perú, especialmente desde el Cusco. Ahí ya, Cusco, bienvenido al programa, César. Muchas gracias, Pedro, y por medio tuyo saludar a todos los televidentes que nos van a estar viendo en esta oportunidad. Gracias, César. Mira, el 2026 se acerca y ya se ha convocado a elecciones. En un año tendremos el proceso electoral del 2026. Y el sur peruano, quieras o no, representa el sector, la área geográfica que inclina la balanza en un proceso electoral. ¿Cuáles crees tú son los factores que podrían llevarnos a repetir el proceso electoral del 2021 en términos del resultado electoral? ¿Cuáles son las aspiraciones, los sueños y qué es lo que espera el electorado del sur peruano, especialmente desde el Cusco? Bueno, Pedro, un poco comentando y analizando lo que han sido las elecciones del Perú, por ejemplo, desde el 2000 en adelante, ¿no? Gran parte de esta representación que sea desde el sur como otro centro cultural, pues uno lo puede ver en que casi por lo general, ¿no? Se suele tener algún aspecto en común en la votación. En este caso, el sur logró también en su momento que llegase el señor Alejandro Toledo, posteriormente el señor Ollantumala. Posteriormente de él, si bien no hubo un fuerte voto aprista acá, sería el único escenario que quizá no ha sido muy decisor, pues posterior a él, con el caso del señor PPK, definitivamente el sur lo apoyó en contra de Keiko Fujimori, y el detalle va entonces pensando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace que el sur tenga este voto? Porque incluso en la última elección con el señor Pedro Castillo, pues igualmente le volvió a dar la victoria, ¿no? Y pensemos que no solo es el sur del país. Podríamos decir que a partir de ahí se va notando quizá también el voto rural de otras regiones, la Sierra del Norte, la Sierra Centro, entre otros sectores que se identifican con algo que desde acá se pone siempre en relevancia, que son cuestiones culturales, sociales e históricas. Entonces, quisiera iniciar esto, pues Pedro, comentando algo, ¿no? Que es el deseo aspiracional en lo político va unido a cómo los pueblos van entendiendo su historia, su realidad y cómo cambiarla. En ese sentido, yo tengo una hipótesis, ¿no? Que es la que yo llamo que en el Perú el cambio va a luchar contra el no cambio y que en cada ocasión electoral ese es el escenario al que nos enfrentamos. La pregunta entonces será de preguntarnos, ¿no? ¿Qué entienden bastantes peruanos por el status quo en el Perú? O sea, ¿quién es quien tiene el poder? Y entonces, ante ese poder existente, ¿quién representa el cambio? Entonces, bueno, estoy a tu atención. Gracias. Retomando tu reflexión, el cambio parece que es uno de los factores más importantes en el próximo proceso electoral. Una encuesta de Perú 21 hace un mes aproximadamente asignaba un 61% en la búsqueda de una cara nueva, un partido nuevo. Es decir, el cambio hoy más que nunca se manifiesta como una aspiración y un deseo de la mayor parte de los ciudadanos peruanos. La pregunta entonces vendría, el gobierno que nos antecedió y el gobierno actual definitivamente llegó con una narrativa de, podríamos decir, de la izquierda y, quieras o no, ha sido un gobierno que en muchísimos aspectos dejó mucho que desear. Hay algunos analistas que consideran que esa narrativa y la izquierda de alguna manera ya se ha desprestigiado, porque hemos tenido este tipo de gobiernos desde inclusive regímenes anteriores. ¿Crees tú que el electorado del sur y especialmente el del Cusco ha perdido ya la ilusión y el apoyo hacia esta narrativa y las propuestas de izquierda?
Yo creo que deberíamos empezar a entender cómo es que elabora la izquierda su narrativa, para poder a partir de ello entender cómo incluso podría armarse una narrativa desde sectores de derecha, centro o nuevos movimientos, para entender que quizá esa narrativa podría adaptarse. Visual Politics, bueno, en su momento mostraban cómo se podía usar el estilo de propaganda marxista para campañas no necesariamente de izquierda. En ese sentido, normalmente la izquierda propugna ser el abanderado del cambio en contra de un status quo. El status quo, entonces, para el movimiento, digamos, de la Revolución Francesa, que representaban los monarcas, pues le daba el factor de cambio a la población civil y en su momento a los diferentes emprendedores. Una vez ellos llegados a ser el nuevo poder, el status quo cambiaría de horizonte y se volvería el proletariado, como en su momento lo manifestara Marx. Y durante mucho tiempo, entonces, la izquierda en el Perú ha estado bajo esa lógica de que hay alguien que concibe el poder y hay quienes quieren tener el poder porque no lo han tenido históricamente. En ese sentido, Pedro Castillo pues cae claramente en ese perfil al ser campesino de origen rural y un profesor, una carrera no muy, digamos, ansiada dentro de las esferas de poder peruana. Entonces, vamos viendo cómo construyen la narrativa. La pregunta es, ¿podríamos construir una narrativa similar desde otros entes políticos? ¿A qué reto nos enfrentamos? ¿Quién es el status quo en el Perú entonces? Y esa es la gran pregunta. Javier Milei en Argentina hizo muy bien al definir al status quo como la casta. Y entonces ha generado algo que muchos no lo vieron, que es que la narrativa de cambio también puede venir desde sectores diferentes al de la izquierda. Obviamente, de nuevo nos hace preguntarnos, ¿y qué es entonces el status quo en el Perú? Entonces, lo que yo tengo es una hipótesis, la cual es que el status quo en el Perú, por las características históricas, pues va a tener algo en común con Bolivia y también con México. Y es que el status quo va a ser blanco, limeño y pituco, entendiendo que blanco va a ser la referencia a las distancias étnicas que existen en el propio país, siendo que se percibe que hay un poder que vendría de potencias extranjeras que se legitima en la raíz o en la ascendencia de determinados políticos, siendo de esa forma que, por ejemplo, ¿no? En el caso de PPK y de Keiko Fujimori, algo que se suele hablar acá es que no son peruanos, son extranjeros gobernando el Perú. Una vergüenza le llama. Incluso esto suele ser llevado por el señor Antauro Humala y logra caber bien en el imaginario colectivo, puesto que nuevamente el sistema se repite a nivel de distritos y provincias. Fíjate, Pedro, Cusco, la región Inca, la región que siempre se engalana por tener esa tradición incaica, no ha tenido un alcalde tampoco que tenga apellidos quechuas. Entonces, incluso en la última encuesta que hubo sobre origen étnico, por ejemplo, muchos políticos altamente conocidos en nuestra región se manifestaban étnicamente quechuas, a pesar de no tener ningún rasgo, ni apellido, ni algo que los asociara rápidamente. Esto ha quedado como un gesto quizá de cierta traición en esta región por algunos sectores que son más rurales y que sí conservan estos apellidos quechuas. Entonces, la primera línea. Ujú. Que el componente identitario pesa más incluso que el aspecto ideológico de izquierda o derecha. Y eso lo vemos claramente en el Cusco, en las regiones del sur del Perú. Si ese es el caso, entonces pasemos a analizar, ¿te parece, el perfil de los candidatos que tenemos, por lo menos en el imaginario popular? Empecemos por nuestro alcalde de Lima. ¿Cómo crees tú que ve el sur peruano nuestro alcalde de Lima, el popular Rafael López Aliaga, alias Popi? Arias, ah, ya sabe su apodo. Genial. Bueno, Rafael López Aliaga está dentro de ese mismo espectro de blanco, limeño y pituco. A pesar de que López Aliaga sea procedente de la región de Puno, pues no se ve en él a un aymara, ni tampoco a un danzante de la Candelaria. Quizá eso le genera esa distancia, que es la misma que se ve en otros sectores, que aunque no necesariamente sean de Lima, pues se les percibe culturalmente, sí, limeños, por estar cumpliendo ese perfil.
el señor, digamos, Keiko Fujimori, si bien no es blanca, porque es japonesa, representaría entonces, en este caso, extranjera, limeña y pituca, contrario a lo que fue en su momento la imagen de su padre, el señor Alberto. Alberto Fujimori, si bien también era japonés, residente en el Perú, pues en ese momento los japoneses están siendo refugiados producto de la Segunda Guerra Mundial y el propio Fujimori no era pues de una familia muy acomodada, estaba en una clase media en ascenso, siendo que eso generó la simpatía puesto que podríamos decir que en la parte étnica era japonés y eso hacía referencia en ese momento a bastante laboriosidad y empeño y compromiso con el trabajo. En lo de Pituco podríamos decir que tenía su distancia, era clase media. Similar al caso de el expresidente Alan García. Si bien él es criollo, por lo tanto podría decirse que está más por el lado de lo blanco, algo que le generaba cercanía a la población era el hecho también de no ser necesariamente alguien de una familia acomodada. Entonces no representaba al status quo dominante como en su momento Fujimori tampoco lo representó, mucho menos Alejandro Toledo, menos aún Antauro Humala, y esa línea vamos viendo hasta que llegamos recién a quizá el señor PPK, que podríamos decir que la sensibilidad que ha tenido es por pelear contra la imagen que tiene Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, los antis también pesan mucho en un proceso electoral. Hemos visto que el antifujimorismo probablemente es más fuerte que el fujimorismo. Y por eso es que muchos candidatos sueñan con tener de sparring o de contendor a Keiko Fujimori. Pasando revista a otros candidatos que también han tenido una importante votación en el sur, por lo menos en determinados departamentos, podríamos pasar revista probablemente al rector de la UNI, López Chao. ¿Cuál es tu perspectiva y tu análisis desde la visión del sur peruano sobre el candidato López Chao? López Chao es un candidato que ha sido querido quizá por haber apoyado a las protestas, pero sobre todo es más visto en la región de Puno. Sin embargo, López Chao también cae en el mismo perfil de blanco, limeño y pituco, algo que seguramente en la campaña será algo bastante notorio que van a ser, bueno, al menos sus contrincantes. Eso le genera distancia y lejos de la población educativa, bueno, de las universidades públicas, quizá no tenga todavía mucha popularidad en determinados sectores, siendo que aquí, al menos, a pesar de no estar en campaña, dos candidatos de alta potencia suelen ser el señor Antauro Humala y el señor Vizcarra. Hacemos Sobre de una vez analizar Antauro Humala. Antauro Humala caería dentro de ese 61% del electorado que busca un cambio y una cara nueva. Por donde quieras definitivamente analizar a Antauro, él representa una cara nueva, un cambio radical. ¿Cuál sería tu análisis de Antauro en términos de sus fortalezas? Y también hay que ver sus debilidades. Y eso te pediría también en el análisis que hemos hecho de Porky, de Keiko, de PTK, porque no todo es malo y cómo es que estos candidatos podrían de alguna manera hacer una especie de foda para mejorar sus estrategias y el electorado, en todo caso, saber qué es lo que está detrás de cada candidato. Pasemos al análisis de Antauro entonces. Genial, Pedro. Mira, Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, pues justamente es todo lo que se diferencia de este status quo. Él no reivindica lo blanco, o sea, la ascendencia hispana o occidental en general, europea, que tenemos en el país, sino trata de ir a las raíces, al cobrizo, al indígena. Entonces, por ahí tenemos una primera situación de contraste con el status quo. Segundo punto de contraste, Antauro Humala en general está haciendo su movimiento no desde la capital, desde Lima, sino desde provincias, teniendo impacto más en sectores de migrantes en Lima que hayan tenido pues raíces acá en provincias, pero acá esa sensación se ve como el camino de descentralización. Recordemos que en la guerra con Chile, por ejemplo, cuando un país pierde su capital, normalmente pierde la guerra. Pero el Perú, una vez que Chile tomó Lima, no dejó de pelear. La pregunta es, ¿qué pasó? Cuando vamos viendo los datos estadísticos de la época, vemos que Cajamarca y Cusco tenían más población de la que en su momento tenía Lima en plena guerra con Chile, lo que va mostrando que el Perú de entonces era lo suficientemente descentralizado
como para incluso, a pesar de haber perdido la capital, pues seguir continuamente enfrentándose al ejército chileno. Razón también por la cual en un momento Chile se va del país. Entonces, esto lo reivindica Antauro Humala y hace en esta parte de su contraste contra Lima el discurso anticentralista. Y reivindica también las luchas de Andrés Alfredo, también conocido como Avelino Cáceres, es decir, la resistencia que vino desde la sierra a la invasión chilena. Eso de alguna manera él lo reivindica y por eso hace mención, por ejemplo, a esas fuerzas militares que lucharon en contra de la invasión chilena. Y por eso él de alguna manera, no solo de alguna manera, despierta ese sentimiento nacionalista que lo lleva a odiar a lo extranjero, a odiar a lo chileno, a lo español. Ese sentimiento también se puede ver en el sur, porque ahí yo lo he sentido, lo he vivido. Mi familia es del sur, mi padre era del Cusco, mi madre de Abancaicito, y si yo he podido percatarme por la interacción con mis paisanos, es el hecho de que existe un sentimiento de, no diré de odio, pero sí de resentimiento hacia el centralismo y hacia lo que Lima representa. Ese sentimiento está todavía vigente en el sur, se podría utilizar como un tema de campaña, como parte de la narrativa en una propuesta política. Eh, lo que va pasando, Pedro, es que esta sensación de que lo blanco, limeño y pituco es el status quo en el Perú también genera la percepción de injusticia generalizada. Los últimos eventos, como la caída del techo del Real Plaza, como el caso de ahora con el suero, pues demuestra que, o al menos plantea la siguiente narrativa dentro de la población. Si es que uno es parte de la élite peruana, pues uno es, ¿cómo se decirlo? Es em, libre No, de toda no tiene sanción. nada. Entonces, es hacia esa, sí, es ese discurso contraelitista el que se suele tener aquí, debido por la clara influencia que ha tenido el socialismo en un momento histórico, pero que también plantea nuevos retos, porque en esta parte de Pituco, que era lo último que te quería comentar, es entre más cercanos se encuentra en el Perú a grupos de poder, pues más impune es uno. Entonces, esa sensación es la que capitaliza sobre todo el señor Antauro Humala, siendo que es claramente el que cumple ese parámetro. Pero ¿es el único que lo cumpliría? Esa es la pregunta. En su momento analizábamos y veíamos cómo el señor Carlos Añaños, lamentablemente hoy fuera de campaña, también cumplía el mismo rol. No era blanco, era mestizo, de Ayacucho, pues que es provincias, entonces no era limeño, y tampoco era pituco en el sentido no que hoy sea uno de los empresarios más exitosos del país, sino que su familia no siempre tuvo ese dinero. Tuvieron que ir creciendo y avanzando. Y en esa medida, pues, si hoy tienen esa riqueza, se percibe como más legítima que aquella riqueza vieja que se habría conseguido bajo sistemas de dominación previos a un capitalismo y más como una herencia semifeudal del país. Entonces, al igual que él, por ejemplo, el señor César Acuña, uno se pregunta, ¿cómo es que ha estado tanto tiempo el señor César Acuña en la política? Pues él también cumple con el perfil. Quizás se ha desgastado por el lado de la corrupción, que hoy en día es el mayor ataque que se le da, pero él tampoco es blanco, tampoco es limeño y tampoco es de un origen pituco, siendo que a pesar, y fíjate cómo es esto, que las entrevistas que en su momento fueron bastante fuertes en su contra, pues generaban en gran parte de la población más bien un sentimiento de identificación. Pues la sensación era que en el Perú solo se podía salir quizá adelante, no siendo totalmente correcto, podríamos decirlo, y que Acuña representaría entonces ese sueño de ascendencia social y por eso ha mantenido un gran poder durante tantos años. No sé si es que ese poder se mantenga, pero definitivamente vemos que se está generando un espectro que no solamente va hacia el sur, sino cruza todo el país y que podría ser parte de las sorpresas que se den en estas elecciones. Asimismo, entonces, pasando al análisis, como me lo pediste, de las cosas buenas, ya también de, por ejemplo, el señor López Aliaga. El señor López Aliaga, si bien se percibe como parte de este status quo,
pues no podemos negar, el año pasado incluso yo lo manifesté en medios de aquí de la región, el hecho de haber gestionado los trenes está reforzando la imagen de él como un empresario, como un gestor. Entonces, quizá, aunque no haya tenido una buena ejecución del gasto presupuestal de Lima, pues el hecho de que haya llevado obras a distintos lugares populares, más bien ratificaría esa visión gerencial o ese halo gerencial que él posee. Entonces, quizá pueda pesar eso bastante en su favor. Quizá el mismo hecho de que haya traído los trenes. Fíjate que, por ejemplo, parte de los planes que en algún momento conversábamos contigo, Pedro, era la unión transversal y longitudinal del Perú mediante los trenes para mover el transporte. Quizá quien esté más cerca de llevarlo a la realidad hasta sea el señor López Aliaga. Claramente, sin embargo, él cae nuevamente, comete estos errores de caer en esta visión de blanco, limeño y pituco, cuando, por ejemplo, a la luz de haber invitado a la alcaldesa de Madrid, a la señora Ayuso, pues hizo una reunión del Patronato Lima, en el cual se juntaron pues bastantes marqueses, nobles o descendientes de nobles peruanos, pero eran nobles con una clara ausencia del lado indígena, con una clara ausencia del lado de los cobrizos, de los cholos, de los indígenas, de los quechuas, de los aymaras, ratificando solo una parte del poder. Entonces, quizá sus asesores no lo hayan percibido, pero lo que han hecho ese momento es ratificar quizá a López Aliaga como el candidato del status quo, del blanco, limeño y pituco. Entonces, lamentablemente, eso le va a jugar en contra. Hablando de trenes, el tren que tiene él como concesión en el Cusco también no es bien visto, es decir, ha generado una animadversión ante Porqui. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Una de las dificultades que va a tener definitivamente López Aliaga en el Cusco es que Perú Rey no es querido como empresa. Y la pregunta es, uno dice, ¿y por qué no va a ser querido como empresa? Puesto que para empezar es un monopolio, ¿no? Y el monopolio en la zona ha generado que a un habitante de Ollantaytambo, que tiene un primo en Urubamba, donde no hay la necesidad del tren, pues tenga un transporte que le cuesta 10 soles mientras al otro le cuesta un sol. Empecemos que son sectores campesinos, rurales, de similares condiciones. Recuerdo cuando estuvimos en una de las provincias de Cusco, en esas provincias donde están los invisibles, y yo te pregunté, ¿y este tren es el tren justamente por el que circulan los turistas, pero los pobladores no pueden hacer uso de ese tren? Es decir, los pobladores cusqueños, sobre todo los llamados invisibles, ven pasar ese tren con turistas que gastan, que tienen un presupuesto mucho más abultado, pero los propios cusqueños no pueden hacer uso de ese tren. Yo me imagino que cada vez que circula ese tren debe estar generando por lo menos cierta animadversión hacia Porqui. El problema es, sí, claro, pero el problema es que la minimadversión es de nuevo esta visión de que en el Perú el status quo es el único que se beneficia. Por lo tanto, el único que se beneficia en el Perú es blanco, limeño y pituco. Y esa es la narrativa que va a estar constante en este lado. Claro, por ejemplo, el tema de la renovación del contrato, él justifica, hasta donde tengo entendido, la nueva concesión amparado en el derecho de sus trabajadores para poder trabajar, pero quien es responsable de la empresa es justamente el accionista, y el accionista debe competir en igualdad de condiciones, no haciendo uso de su influencia política para sacar una concesión. Pasemos entonces al caso de Keiko. Keiko de alguna manera hereda la vinculación con el sector popular de su padre. Si dime es cierto, Alberto Fujimori era visto como un japonés, un extranjero, él lograba llegar a ese Perú invisible y sobre todo a través de la obra pública que querramos o no, él dejó sobre todo en muchos de los pueblos y lugares apartados del Perú. Eso podría significar de alguna manera una potencial ventaja de Keiko Fujimori. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Alberto Fujimori es diferente de la figura que tiene Keiko Fujimori. Alberto Fujimori era ingeniero y cuando pasaba algún desastre, pues las fotos icónicas de él es a Alberto Fujimori caminando entre el lodo,
yendo donde están los lugares de los necesitados y dirigiendo desde el lugar de los hechos las acciones de rescate y de apoyo. También recordemos que en el gobierno de Fujimori inicia un gran proceso del Estado presente en todo el sector rural. En estos 200 años de república que tenemos, pues pensemos que durante mucho tiempo el campo solo existía para el Estado peruano si es que era para ser un soldado o si era para que dé sus recursos naturales. Por lo tanto, la visión de que no recibían nada del Estado hasta el momento que se lo pidiera, pues era latente. Y esa es la gran dificultad, porque si bien Alberto genera esa simpatía en la población, esa buena memoria, pues a pesar de toda la gran campaña que se le ha tenido, a tal nivel que el voto por Alberto Fujimori por lo general es un voto silencioso. Es alguien que no dice que va a votar, pero que al final vota. Pues pasa lo contrario con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no solo es percibida como poco peruana, sino que se le percibe como, de nuevo, a esta lógica de blanco, limeño y pituco, como alguien que no vive o no tiene una cultura peruana. Incluso su expareja, Mark Vito, en el poco tiempo que tiene, puede ser criticable por muchas razones, pero se le ha percibido como alguien que se ha peruanizado. Y ese es un factor importante, porque incluso en el caso de FPK, que era de origen polaco, pues al tener esa campaña contra Keiko Fujimori, si algo lo llevó a la victoria es la sensación de que se había peruanizado. Mark Vito se ha peruanizado y Alberto Fujimori se había peruanizado, pero Keiko Fujimori más bien está elitizada. Entonces, generaría esa distancia quizá con la población y que cuando quiere volver a encontrar, digamos, esa identidad popular, no se la ve como sincera, sino como una respuesta calculada de lo que sería su próxima acción política. Entonces, esa desconfianza generada, pues añadido a que el actual gobierno de Dina Boluarte también sienta quizá no el mejor precedente para una mujer en la presidencia, pues quizá no le juegue mucho a favor por estos lados, no así como cuando Alberto Fujimori estaba vivo. Recordemos que en el Cusco, Marina Sequeiros, la primera alcaldesa del Cusco, también fue altamente rechazada en esta ciudad y que generó desde ahí hasta la fecha la sensación de que ninguna política mujer llega a tener éxito en las elecciones, siendo que ha sido la primera y hasta el momento también la última. Analicemos a Pedro Castillo. Pedro Castillo, yo creo que, quiérase o no, va a ejercer una influencia en el próximo proceso electoral, al igual que Antauro, que probablemente no sea candidato, pero puede traer, arrastrar un importante, o no sé hasta qué punto importante, caudal electoral para el Congreso. En el caso de Pedro Castillo, ¿cómo es percibido en el sur? Definitivamente en Puno, yo he percibido, y también en Cusco, en Apurímac y en las provincias del sur peruano, un resentimiento hacia Dina Boluarte y un espíritu de revanchismo en favor de, de Pedro Castillo. ¿Nos podrías hacer un comentario al respecto? Correcto, Pedro. Lo que ha sucedido en el caso de Pedro Castillo, y quizá es notorio desde aquí, es que lo primero es que desde el primer día de gobierno, si bien se tuvo una oposición, que es legítimo, todos los presidentes van a tener oposición, Milei lo tiene en Argentina y Bukele lo tuvo también en El Salvador. Pues a pesar de toda esa oposición, supieron salir adelante, pues en el caso de Pedro Castillo, la sensación es que no ha podido salir, no ha tenido la habilidad quizá, pero vayamos al siguiente análisis. El canal Willax, que durante el gobierno de Castillo era claramente un medio de oposición, dando entrevistas todos los días con investigaciones de todo lo que pasaba en Palacio de Gobierno, y se volvió gracias a ello quizá en uno de los medios más populares del Perú por oponerse al gobierno de Pedro, pues tuvo un gran viraje político en el momento que llega Dina Boluarte al poder, cambiando de ser un medio de oposición a un medio oficialista. Quizá no han entrevistado más veces a un ministro como han sido entrevistados en el canal de Willax, generando esa duda también en muchos sectores de si la oposición era al gobierno de Perú Libre, que era en sí un partido de corte más mariateguista, o sea, un socialismo clásico, lo que yo suelo llamar la izquierda arcaica, eh, pues no. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Y muchos entonces empezaron a generar esta desconfianza de los medios de comunicación oficiales, siendo que, bueno, algo que ya se percibía desde la ley Mulder,
cuando el señor Mulder también manifestó, ¿no? Los medios, si no pagas, no te dan el apoyo. Por lo tanto, la ley Mulder, a la cual en su momento se opusieron mucho, pues empezó a coger más, curiosamente, mucho más protagonismo a partir de lo que ha pasado en este último gobierno. Entonces, Castillo nuevamente cae en ese rol de oponerse a un status quo. No es blanco, no es pituco, no es limeño, y por lo tanto tiene esa sensación de conectar con el sector popular. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Y algo que no solemos analizar, a veces quizá para las elecciones nacionales, pero es una constante de las elecciones regionales municipales. Las elecciones regionales municipales normalmente son grupos de buenos vecinos que van poniendo un candidato, pero se juega una cuota de poder. Quien es alcalde del Cusco tiene que negociar con diferentes barrios para llegar a ser alcalde del Cusco, y una vez ya en la alcaldía retribuye a esos grupos de votación en determinadas obras pues el apoyo que se le dio. Esto también genera una especie de clientelismo político. Se legitiman barrios de invasiones en diferentes regiones del país y se legitima el desorden público dado a nivel también eh, del crecimiento urbano de las ciudades. Pero esa Para, misma lógica para suele mis enemigos, repartirse. sí. Ujú. No, para mis amigos todo, para mis enemigos le aplico la ley. No, Exacto, Pedro. sí. Pero esa forma de pensar, regresemos y apliquémosla dentro del sentimiento de una elección nacional. Este hecho de que el candidato en sí no sea blanco, limeño y pituco, lo que representa es la esperanza para que muchos otros sectores no representados se vean representados en el poder. Entonces, esto es algo que no se suele observar. Entonces, ¿dónde creemos que un campesino se va a sentir más representado? ¿Dónde creemos que un profesor se va a sentir más representado? Si vamos buscando dónde un obrero se va a sentir más representado. Y en la forma de esa representación, la esperanza que se cree tener es que va a haber una retribución a forma de políticas nacionales, políticas públicas, a acciones de proyectos de inversión y otros que ayuden a esos grupos periféricos de nuestra sociedad, pues, en mejorar sus condiciones sociales y de vida. Queda claro entonces que el componente ideológico no es el más gravitante. Es el caso, por ejemplo, de los puneños. Los puneños son los más grandes emprendedores capitalistas del Perú. El grupo, por ejemplo, de Unicachi está presente en grandes ciudades, para empezar, Juliaca, Puno, Arequipa. Acá en Lima tienen manzanas en el cono norte, manzanas en el centro sur. Hoy están a la casa de centros comerciales en el casco urbano de Lima. Ellos representan ideológicamente el capitalismo popular, pero probablemente cuando uno analice por quiénes que acaban votando, encontramos que en Juliaca, en Puno, mayoritariamente han respaldado a una opción política como la de Pedro Castillo. ¿Cómo nos explicas este fenómeno? Quizás justamente por la preponderancia del componente identitario. ¿Será quizás que esos candidatos no encarnan o no representan la voz de esos puneños y en general de esos ciudadanos peruanos del sur que claman por ser escuchados? Desde luego, Pedro, el voto identitario en Puno implica algo muy potente. Si bien Puno es conocido por ser una región, casi una etnia empresarial, puesto que desde tiempos ancestrales la raíz aymara, que es bien nacido en la costa, pero por diversas razones tuvieron que ir a la zona altiplánica, se estudia y se considera que desplazando los Tiahuanaco, que serían el inicio del imperio inca, pues tuvieron para su supervivencia ser el centro comercial de toda la parte sudamericana. Se ven ya tránsitos altamente antiguos de aymaras trayendo productos desde la zona de Río de la Plata hasta la zona del sur peruano y desde ahí llegando hacia la costa, ¿no? Entonces, parte de incluso cuando Tupac Amaru tenía las actividades de comercio, pues parte de sus socios comerciales, gran parte también siguen siendo aymaras. Entonces, hay una gran historia comercial en el pueblo aymara y que se traduce también en cómo es su estilo de vida por lo general. Sin embargo, el empresariado aymara usualmente es un empresariado informal. Entonces se aleja mucho de esta imagen de blanco, limeño y pituco e incluso de lo formal
como una herramienta usada por las élites para generar que solamente pequeños sectores sean los únicos que quizá tengan el comercio legal a escala nacional. Entonces, esa percepción va a ser muy fuerte porque incluso respecto a la minería ilegal, que va a ser uno de los grandes protagonistas a nivel de financiamiento de campañas en las próximas elecciones, pues se traduce ese discurso nuevamente de que la élite en el Perú produce las normas para que solo ellos puedan comerciar o participar de las grandes inversiones, siendo que el resto de la población está excluida. Entonces, la minería ilegal deja de ser una actividad informal o digamos, problemática para convertirse en una actitud frente a la vida de lucha y de resistencia para crecer y crecer económicamente en el país. Entonces, todo eso, ese componente identitario, es uno de esos factores. Obviamente habrá regiones donde sea una prioridad frente a otras. Recordemos que el sur es una de las zonas más pacíficas a nivel de delincuencia. O sea, Puno rechazó la llegada de venezolanos. El Cusco es una de las regiones, si no la región más segura de todo el país. Ni hablar de Moquegua, de donde viene el señor Vizcarra, que ha generado también esta sensación de que la delincuencia parecería estar más cercano en el centro y en el norte, en sectores donde el comercio y quizá otros factores habrían jugado un factor importante. Y entonces coge nuevamente importancia. ¿Habrá algo en la identidad que esté haciendo que unas regiones reaccionen diferente a otras? Pues Puno, lamentablemente, a pesar de que es conocido acá que Juliaca tiene fábricas dentro de los sótanos de las casas, siendo quizá una fábrica en el sur poco conocida, donde la actividad informal y la falsificación de marcas es muy conocido. Pero a pesar de ello, a pesar de ser el símbolo del capitalismo popular, ven nuevamente en un voto contra el status quo la forma de legitimarse. Y eso va a coger un rol quizá peligroso en estas elecciones, puesto que estamos hablando de sectores que cada vez cogen más poder para financiar campañas y que puedan, mediante el clientelismo también político, obtener beneficios. Algo que ya se vio, en este caso, en el Congreso de la República, respecto a la minería ilegal. Pasando a Vizcarra, que lo has mencionado, es claro que había una paradoja porque un expresidente condenado procesado por clamorosos casos de corrupción haya tenido esa ascendencia entre muchos peruanos. Hay muchos encuestadores incluso que lo ponían en la balota al momento de hacer la encuesta y encontraban que Vizcarra seguía apareciendo como uno de los candidatos favoritos o con un importante caudal de seguidores. Una reciente visita de Vizcarra a Arequipa no fue tan bien recibida y se manifestó una oposición, pero es definitivo que probablemente no candidate, pero aparezcan otros seguidores y otros partidos que de alguna manera han seguido a Vizcarra, quizás por la ayuda que recibieron en la época del COVID, es decir, todos esos bonos y el dinero que todavía les recuerdan muchos ciudadanos. En ese sentido, ¿crees tú que Vizcarra u otros candidatos como el mismo Antauro, sin estar en condiciones de candidatear a la presidencia, podrían ejercer influencia a través de un grupo parlamentario que siga a estos no candidatos, pero políticos? Desde luego, Pedro. Por ejemplo, hablando del caso Vizcarra, Y Antauro, por ejemplo, que no van a poder candidatear, pero que pueden ejercer influencia para jalar votos hacia un grupo parlamentario, hacia candidatos al Parlamento. ¿Tienen ese poder? ¿correcto, Pedro? Sí. Bueno, empezaré por la última pregunta. Definitivamente la apuesta, y no tienen temor en decirlo ya, es más que llegar al poder como presidencia, llegar al poder legislativo como bancadas fuertes. Ese va a ser el caso de todos los que hoy no pueden postular y que definitivamente tienen un caudal de votación que pueden apelar. En este caso, Antauro Humala es Sagasti. También puede ser, bueno, aunque Sagasti no está limitado, pero sí del Solar. Del Solar, que fue el premier de Vizcarra, pues tiene también ese posible caudal. También Vizcarra,
Y Vizcarra hablando de lo que ha pasado con él. A mi parecer, si bien él también cumple parcialmente este distanciamiento de lo blanco, limeño y pituco, pues quizás lo que lo blanqueó a Vizcarra fue tener esta asociación política con lo caviar. Caviar, si bien últimamente se ha estado diciendo que es un significante vacío, no es un significante vacío. Caviar significa izquierda pituca, nada más. Y por lo tanto es blanco, limeño y pituco, pero con ideas de izquierda. Y que va a tener el mismo rechazo al interior del país. Por eso el país no es progresista. Cuando Verónica Mendoza dejó de ser de izquierda, digamos, eh, tradicional, la antigua izquierda, a esta izquierda progresista, pues en lugar de ganar más votos los perdió. Es porque se asoció con lo blanco, limeño y pituco, pero de izquierda. Entonces, ahí es donde está yendo también la visión de Vizcarra, al asociarse con este grupo, lo ha blanqueado. Pero seguía siendo un líder de provincia y también alguien que no se le percibe como necesariamente pituco, sino alguien más de un sector de clase media en ascenso también, ¿no? Pero en ese sentido, pues, bueno, sí, perdón, Pedro. Sí, sí, acaba acá, te dejo acabar. Bueno, ya Ah, pasamos. ya. Cerrón es probable que sea habilitado como candidato. ¿Cuál va a ser la influencia de Cerrón? ¿Cuál va a ser la conexión con Pedro Castillo? ¿Reivindicará al castillismo? ¿Reivindicará al lápiz? ¿Cuál va a ser la reacción del electorado, en tu opinión, sobre todo acerca de Cerrón? El problema que ha habido en el gobierno de Castillo, y ya algunos empiezan a advertir, incluso en los sectores rurales, populares, es que Cerrón traicionó a Pedro Castillo y ha legitimado el gobierno de Dina. Entonces, todo lo que tenga este halo de la continuidad, quizá, de esta segunda parte de su gobierno, tenga mucha impopularidad, y incluyendo una posible candidatura de Cerrón. Sin embargo, mientras él siga representando el cambio frente a un status quo, podrá potencialmente recolectar esos votos, puesto que llamémoslo un voto, el voto revolucionario, no tanto por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones identitarias. Entonces, este voto, la pregunta es, ¿hacia quién va a ir? ¿A quién va a apoyar? ¿Quién podría representar esas masas populares en el Perú que no son necesariamente el status quo que se encuentra en la capital? Entonces, Cerrón tiene ese potencial, aunque dentro de los seguidores de Castillo no goza de mayor afecto. Y Castillo podrá ejercer influencia. Por ejemplo, Aníbal Torres trataba de heredar o reivindicar la imagen y la gestión de Pedro Castillo. Castillo podrá colocar congresistas. Tengo entendido que muchos, como tú bien has dicho, lo ven como un presidente que fue traicionado, que fue incluso traicionado cuando se atentó contra las vidas de algunos ciudadanos de provincias que vinieron a reclamar. El uso de la fuerza probablemente fue justificado en algunos casos e injustificado en otros, pero el sentir de la población pareciera que busca reivindicar a Pedro Castillo y ese derecho a que él pueda ser reconocido inclusive como actual presidente del Perú. Tan es así que en encuestas, asombrosamente uno encontraba que si Pedro Castillo fuera habilitado como candidato, él sacaría una importante votación, importante en el sentido de que sería similar a lo que se tuvo en el 2021. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Es que regresando a este análisis de lo blanco, limeño y pituco, lo que tenemos que entender es que la percepción en el Perú es que los peruanos no somos iguales. Si hay un muerto en Lima o dos muertos en Lima, es suficiente para cambiar de gobierno y vacar un presidente, pero 60 muertos en provincia no representan algo importante. Eso ya manifiesta un discurso político implícito. Si vamos manifestando lo mismo hacia determinados fenómenos de nuestra historia reciente, pues da la impresión de que los muertos fuera de Lima no importan, no interesan. Entonces, las familias que ven esa sensación es eh, una sensación de revanchismo que en algún momento desean obtener. Entonces, si vemos al nivel de la gestión pública, estimado Pedro, mira, todas las decisiones del país se toman en la capital. Esto ha hecho que Lima llegue a significar el 30% de la población del país.
Pero esa migración no es una migración que se haya dado en sentido alegre, que ha motivado para que miles, millones de personas abandonen sus lugares de origen y vayan a Lima. Pues algo simple, que ahí es donde están las oportunidades, porque también desde ahí se dirige el poder y también desde ahí se define la mayor parte del presupuesto nacional. Lo que manejan los gobiernos regionales, si bien mal manejados y con altos casos de corrupción, no representa en comparación lo mismo que maneja o se maneja desde la capital de la República. Los discursos de descentralización quizá vayan a tomar una visión importante dada esa coyuntura, puesto que al incremento de la delincuencia, muchos también regresarán quizá a las regiones para buscar nuevos horizontes y eso podría ser potencialmente uno de los discursos que vaya a animarse dentro de estas elecciones. Ahora, Pedro Castillo tiene más que nuevamente la parte ideológica, tiene una situación de representación. Hace 40 años, el Perú era mayoritariamente rural. ¿Eso qué significa? Que en un país de 1980, donde el 70-80% de la población es campesina, hace que hoy en día la mayor parte de los peruanos, cuando ven a alguien con un sombrero que es del campo, o esas actitudes o ese origen, pues ven a un padre, ven a un abuelo, equivocado, definitivamente, ¿no? Con ideas quizá que corresponden a otra época, pero ven igualmente esa cercanía. Es el caso que genera el señor Aníbal Torres. Aníbal Torres, que es un académico, un catedrático, pues quizá no muchos lo hayan visto, pero en cada discurso que tenía en las provincias era algo que es el estilo típico del político de nuestros abuelos y nuestros padres. En este Perú no nos han dejado gobernar y el primer gobierno que tenemos oportunidad de estar, solo quieren bajar. No pueden aceptar que un cholo gobierne, que un campesino gobierne en favor de las grandes masas que han sido desconocidas históricamente. Esa potencia que tenía Aníbal Torres como discurso, yo no digo que las ideas las tenga correctas, yo particularmente considero que han tenido muchas equivocaciones dentro de las ideas, pero dentro del discurso lo que hace es llevar ese mismo espíritu que incluso está en ese migrante de Lima que llegó y que cuando tiene que ver las fotos de su padre, de su abuelo, va a ver nuevamente personas del campo que vivieron en una extrema pobreza, con idiomas que no tenía el poder judicial, en una lengua que se enseñaba desde el sistema de educación, que era el español, y que debido a ello caracterizaba al poblador rural como alguien de baja capacidad intelectual, siendo que si haríamos lo mismo en otras regiones, les enseñáramos en alemán, que no es su lengua materna, pero luego les tomáramos exámenes en alemán, cuestionarios en alemán y resultaran con bajas notas, pues no debería sorprendernos, ¿no? Ese es el Perú que quizá no se ha visto durante muchos años y que ha sido el voto que ha llevado a Castillo, pero que no lo miremos como algo anecdótico, probablemente sea un síntoma de algo que cada vez va a estar más presente. En estos momentos que ya se tienen las redes sociales para interactuar distintos lugares del Perú, muchos lugares se van dando cuenta que también pueden organizarse y no duden que en estas elecciones va a haber una organización rural que se va a dar a partir de todas estas acciones que han pasado. Es más, por ejemplo, ¿cómo se organizaron las protestas de forma tan efectiva? Pues lo hicieron por el WhatsApp. Cientos de comunidades que se organizaban. Incluso la contra, que en el Cusco fueron los polos blancos y en otras regiones también, veían a través de los grupos de WhatsApp ajenos cómo es que ellos operaban para poder evitar incluso cualquier tipo de conflicto. Pero esa tecnología, que ya es conocida, ya es de manejo común desde la pandemia, pues definitivamente va a ser que estos sectores, que cada vez se pueden ver más en los gestos, pues puedan tener, llamémoslo, un voto revanchista, llamaremos de esa forma. Las redes sociales entonces van a jugar un papel importante también en el llamado Perú profundo. En ese sentido, ya tocando el campo quizás de las propuestas reivindicativas, nosotros y contigo hemos conversado sobre esos peruanos de segunda clase, esos peruanos que muchas veces son parte de una comunidad campesina, tienen una tierra
y son ciudadanos de segunda clase porque no se les reconoce el derecho a la propiedad. Tú, yo y de acuerdo a la Constitución, cualquier peruano tiene el derecho a la propiedad privada. Muchos de esos comuneros campesinos son dueños de todo y dueños de nada, porque sus hijos no pueden heredar la propiedad, no pueden darla como garantía para un préstamo hipotecario, es decir, en buena cuenta son ciudadanos de segunda clase. ¿Cuál es tu reflexión acerca de propuestas como la de darles a esos peruanos, sobre todo a los miembros de una comunidad campesina, la opción de volverse en propietarios de esa tierra? Si bien la idea va a tener muchos beneficios al crecimiento económico, puesto que tendrían ya garantías para poder seguir creciendo, lamentablemente mi análisis va, aunque es una propuesta muy buena para el sector rural, quizá no sea tomada por muchos sectores, porque las comunidades, que son entes colectivos, terminan siendo formas en que los sectores populares pueden obtener más beneficios. Jonathan Haidt, en La mente de los justos, va describiendo que el fenómeno internacional va apuntando a que los sectores populares, no solo en el Perú, sino en todo el planeta, tienden a ser más conservadores, porque para sobrevivir necesitan generar redes de comunicación amplias que les permitan obtener trabajo, beneficios, entre otros, entre otros. Y la clase media para arriba tiende a ser más individualista, siendo que es la razón por la cual en un país tan pobre como el nuestro, pues ideas como del progresismo internacional, que sería la izquierda internacional, pues no han tenido ni tienen aceptación ni mucho apoyo. Eh, Adicionalmente, esto en las comunidades se genera un doble factor. Acá en Cusco, el Valle Sagrado ha logrado volverse privado y ha generado el crecimiento de grandes sectores de masas. Quizá el mismo hecho de que se pueda mostrar de los medios de comunicación que esto ya ha generado éxito, logre este cambio positivo para muchos lugares, pero en otros, la sensación de sentirse alejado de los suyos, alejado de sus hermanos, que en gran medida son los únicos que lo atienden cuando pasa algo malo. Pensemos que en una casa que no está cerca a una farmacia, que no está cerca a una posta, pues solo tiene a sus vecinos para guarecerse cuando hay alguna emergencia. Incluso pensemos que en estos sectores donde no hay una refrigeradora históricamente, pues cuando muere un animal o se le mata el animal, es tanta carne que uno tiene que compartirla porque si no se le pudriría. Y por lo tanto, el AINI termina siendo una forma dinámica de la sociedad, no solo en el Perú, sino en el mundo de los sectores populares. Entonces, va a tener ese rechazo a nivel político, a pesar de todas las ventajas que les daría a nivel técnico. Y eso quizá es lo que muchas veces no vemos, es que por más que estemos diciéndole a la población todas las ventajas técnicas que darían determinadas reformas, nos está fallando en cómo la vamos comunicando a nivel político. Nos faltan las imágenes, nos faltan las tradiciones y solamente un punto para ello. ¿Cuántos héroes nacionales tenemos que representen ese campesino que ha sido el grueso de los ejércitos del Perú en todas las guerras? ¿Qué tenemos? ¿Qué imagen representa también hoy en día, no en otro lugar, en el Congreso a esos sectores? Si bien Chabelita, que es una representante de izquierda del sector limpieza, pues tendrá muchas deficiencias, pero al menos representa un sector. La pregunta es, dentro de nuestra derecha nacional, por ejemplo, ¿qué representante tenemos de los trabajadores? ¿Qué representante tenemos de los profesores? ¿Qué representante tenemos de los campesinos o de los emprendedores agrícolas? ¿Qué representante tenemos de los choferes? ¿Qué representante tenemos de tantos sectores populares que si bien han crecido y beneficiado con estos años de economía mejorada, aún se ven lejos del poder? Muy interesante tu discusión, sobre todo tu reflexión y tu conocimiento profundo de cómo es que piensa el poblador del sur peruano y en general el provinciano. ¿Cuál crees tú debería ser el desafío para el nuevo gobierno que llegue el 2026 para hacer que el país se reencuentre a sí mismo y para que la identidad de los peruanos, con este variopinto cultural, con esta variopinta biodiversidad, geografía, permita integrarnos y pensar en un lugar
promisorio o en un lugar de progreso para el Perú. ¿Cuál sería tu reflexión final para ya tener que cerrar el programa? En el Perú, el próximo presidente, el primer reto que va a tener es tener que ver cómo anudar a todas las fuerzas políticas, primero para tener un gobierno que pueda ir avanzando, pero sobre todo para tener esa alta representatividad y legitimidad. Desde el gobierno de PPK, en el que fue una derecha contra una derecha, el Castillo, del gobierno Castillo, que fue izquierda contra derechas, y así sucesivamente, lo que hemos visto una polarización constante en el país. Existe cada vez, incluso gracias a las redes sociales, una polarización aún más en el espectro digital. Pero el reto fundamental que va a tener que tener ese nuevo presidente es ser capaz de dialogar con diferentes entornos, que no significa necesariamente pactar, pero sí escuchar y entender sus aspiraciones, llevar así una agenda que permita gobernar este dificultoso mar con este país tan complicado que tenemos, pero que en el cual la crisis política que tenemos ha sido la principal talón de Aquiles de los últimos 10 años. Estamos de crisis en crisis política y van a tener que tener esa capacidad de diálogo que si quizá otros candidatos no la tienen y han demostrado al menos no ser su fuerte. Gracias, gracias César. ¡Viva la libertad! Viva la libertad, Pedro.